Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de agosto del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¿Qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fe como un granito de mostaza. Hombres de poca fe. Qué poca fe tenían. Claro, usted dirá, pero entonces no creían demasiado ellos. No, es que no se entregaban porque no había en ellos, quizás, en realidad no lo había, el conocimiento suficiente. Claro, el conocimiento de nuestro Señor, el conocimiento de la vida plena en nosotros, conocimiento de la palabra por su vivencia, se lleva a cabo del tiempo. Mientras estamos en el mundo y vamos progresando en el conocimiento ascensivo al cual nos conduce la revelación de la verdad por medio de nuestro tránsito en este nuevo camino interior, eso se alcanza, pero después de un tiempo, repetimos, lleva tiempo. Y en este punto de tiempo, todavía los discípulos, si bien habían contemplado la gloria, recordemos que habían estado con el Señor en el Santo Monte. Cuando bajaron del mismo, habían visto el anticipo de la gloria de nuestro Señor, bajaron del mismo, todavía estaban aprendiendo. Eran discípulos, recuerde usted que todavía no eran apóstoles. E inclusive muchas veces en los mismos apóstoles, y particularmente en Pedro, había cosas que no entendían. Tuvo el Señor que revelarles. Por eso les dice: nunca los dejaré solos, porque el Señor sabe que solos no pueden hacer mucho tampoco. Necesitan permanentemente la asistencia de aquel que les comunique el sentido de la palabra y la vida. Fueron, sigue con el Señor, contemplaron su gloria, bajaron, y cuando bajaban, encontraron a un señor que tenía un hijo poseído por un demonio. Epiléptico se nos dice en esta traducción, este niño, que realmente alarmaba mucho a su padre, no es para menos, claro. Dice que con frecuencia el niño se arrojaba al agua y al fuego. Evidentemente era una posesión muy violenta y se necesitaba justamente, se necesitaba algo que, por lo que estamos leyendo, no estaba todavía en los discípulos de Jesús. Se necesitaba mucha fe. Fe en el Señor, por supuesto. Y esto es lo que le decía este hombre a Jesús. Tus discípulos procuraron, curarlo, echar afuera al demonio, pero no pudieron. Y donde Jesús, claro, al ver tanta incredulidad, una incredulidad, sí, la tenemos todos, y por causa de la ignorancia, de hecho. Muchas veces, si no hay tanta ignorancia en orden a los temas de la vida,
quizá en nosotros creciera simultáneamente la fe, ¿no es cierto?, la creencia en el poder de nuestro Señor, que lo demuestra siempre. Por eso tenemos que estar unidos, abandonados en Él, confiando siempre en Él, apelando siempre a Él. Porque Él no nos deja solos, porque nos conoce y ve que nosotros solos poco y nada podemos hacer. Por eso el Señor dice, generación incrédula. Sí, toda esta generación, todo el mundo al cual viene el Señor es incrédulo. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Claro, soportar por amor el Señor viene precisamente a estar con nosotros y está con nosotros. Pero lo que tiene que soportar Jesús en nosotros es la falta de fe, la poca fe. Y muchas otras cosas peores, por supuesto. La falta de fe implica la persecución en contra de Él, la negación de lo que Él hace. ¿Qué le pasó a nuestro Señor? ¿Cuántos adversarios que tuvo? Uno dirá, ¿cuánta gente lo siguió? Sí, pero ¿cuántos también lo persiguieron? Bueno, este reproche de Jesús le dice luego al Señor que se le había acercado, tráiganmelo. Y ahí va el niño, ahí llevado por el Padre, y Jesús da la orden. Ahí está el poder de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente espanta al demonio, y el niño queda curado, y el niño queda en condiciones de desarrollar una vida normal. Si dijéramos una vida normal, también podríamos decir, ¿no? El niño ya está en condiciones de creer, conocer al Señor y seguirlo, como todos nosotros. Porque fíjense ustedes, nosotros, los que no creían en el Señor, los que lo persiguieron, había espíritus en ellos que estimulaban, partiendo del príncipe o padre de la mentira, el demonio. Claro, ¿qué es lo que estimulaban en los que negaban a Jesús? Estimulaban su falta de fe, estimulaban la mentira, estimulaban la negación del autor de la vida. Para eso venían a nosotros, para tenernos esclavos en la jaula del espacio-tiempo, en este mundo que está en pecado delante de Dios y del cual viene el Señor a quitarnos para llevarnos precisamente al mundo nuevo, aquel en el cual Él es el Rey, Rey y Rey eterno, Rey desde el principio. Bueno, claro, los discípulos de Jesús no habían podido, no había suficiente fe en ellos, y claro, le preguntan al Señor también, ¿por qué nosotros no pudimos? Bueno, aparte de la poca fe o ninguna que tenían, poquito que tuvieran ellos, este demonio son muy difíciles de quitar. Fíjense, ya requieren de parte de nosotros una fe superior, una verdadera fe. Son difíciles, solamente con ayuno y oración. Y acá hay un punto que no debemos descuidar nunca. La oración, la apelación al Señor, no creernos suficientes, no creernos que nosotros, porque supuestamente hemos creído y pasamos por alto muchas veces la falta de fe que la misma experiencia nos demuestra, lo que sería un argumento primario para acercarnos más al Señor, ¿no? Conocerlo más, conocer más su palabra, experimentar más lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, y eso, bueno, esa falta de fe implica también falta de conversación con el Señor. Cuanto usted más confianza tiene con una persona, más le confiesa cosas, más conversa con él, más se le acerca. Cuando su fe es poca o no digamos que desconfía, pero cuando no tiene la suficiente confianza, entonces usted tiene un diálogo escaso, mezquino, como muchas veces en nosotros ocurre que no nos dirigimos con la frecuencia debida, porque no todos estamos debidamente atentos a la circunstancia rodeante, y entonces por ahí no nos acercamos.
Y el Señor está siempre ahí con nosotros, está esperando nuestra palabra, está esperando aquello que precisamos y que se lo confesemos. Oración, hermanos, y ayuno, Olvídese de las cosas que muchas veces nos preocupan primariamente y que son las cosas que tienen que ver con los temas materiales, con distintas cosas que tenemos que ir y de las cuales tenemos que ir despojándonos a medida que nos acercamos más al Señor. A medida que en nosotros se va haciendo veraz esa vida de cruz, crucificar nuestro viejo hombre, nos acercamos más al Señor y nuestro poder en el Señor y por la palabra del Señor en nosotros, no por nosotros, hace todo aquello que debemos hacer y deseamos tantas veces sin tener el poder. En este caso, expulsar a los demonios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba, ¿no? La fe es un don de Dios. Hoy pidámosle al Señor que nos conceda esa fe para poder vivir conforme a su voluntad. Efectivamente, para poder vivir conforme a su voluntad. La voluntad de Dios para con nosotros es la vida, es que vivamos. Y la única vida posible es la que viene de Dios. Porque no hay dos autores de la vida. Hay un solo autor, y es el que nos da la vida, el que nos enseña todo aquello que es la vida en nosotros y en nosotros para los otros. Fe en aquel que todo lo puede y lo hace, y quiere lo mejor y hace lo mejor, y nos quiere a nosotros, y hace lo mejor para nosotros, la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este grupo de personas que escuchan siempre tu palabra. Tu bendición, Señor, tu espíritu de fe, tu espíritu de crecimiento en esa fe y en la verdad que a través de la fe vamos conociendo. Señor, en ti y a ti te lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.